Hola familia, ¿cómo estáis? Qué bueno ha sido, ¿verdad? Estar juntos, aunque haya sido a través de las redes y gracias al esfuerzo de todos los que han hecho de este tiempo, esta mañana tan precioso, tan especial. ¿Cómo estás disfrutando de un día como el de hoy, un domingo de Ramos? Hoy algún recuerdo que me venía en estas horas es cuando mi padre y mi madre nos llevaban de pequeñitos, habiendo crecido en Sevilla, a la procesión de la borriquita. No veíamos muchas más procesiones en Sevilla, entre otras cosas por el caos que es y por razones obvias, pero la procesión de la borriquita y la del Cristo resucitado el domingo siguiente eran siempre momentos interesantes para nosotros de hablar en familia. Empezamos con este vídeo una serie que vamos a estar viendo con distintas personas que hemos querido llamar la cuenta atrás. Sabemos que Jesús, por los evangelios, había estado en Jerusalén cuando cumplió 12 años para su puesta de adulto en marcha, y los evangelios no nos hablan de que haya vuelto a pisar la ciudad. Y en este capítulo 19 de Lucas, de los versículos 28 al 42, que te animo ahora a pausar el vídeo y leerlo. Si estás acompañado de otros, leerlo en voz alta, incluso leyéndolo entre todos. ¿Vale? Venga, Lucas 19, 28 al 44. Echarle un vistazo. ¿Ya? Jesús está entrando en Jerusalén y literalmente la escritura, Pablo entendió esto muy bien y Pedro, toda la iglesia primitiva entendió muy bien que esta era el comienzo de la venida del reino. El tiempo estaba listo para que algo así ocurriera. De hecho, como vamos a ir viendo en distintas formas y en distintos pasajes, se cumple literalmente, se cronometran los 50 días que dura el tiempo en el que Moisés, Dios, de la mano de Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hasta el desierto, donde el Señor decide poner su presencia entre ellos. Esos 50 días van a ser cumplidos exactos con detalles de cada una de las cosas que Dios va a hacer, rescatándolos, celebrando, redimiéndolos, santificándolos. Cada una de esas cosas van a ocurrir en estas próximas horas, en estos próximos días que Jesús está entrando en Jerusalén. Por algo muchos llaman a Jesús el nuevo Moisés, ¿verdad? La propia escritura lo hace. Y de hecho muchos en el propio pasaje citan que este profeta de Nazaret, Jesús no le molestaba que le llamaran profeta, ¿verdad? Decía que nadie era recibido en su tierra como profeta. Y de alguna manera hacía la labor que hacían los profetas. Pero muchos entendían que el tiempo había llegado. Israel estaba bajo la dominación de Roma. Esa Roma y esa cultura griega que la rodeaba habían nombrado como Dios, como hijo de Dios al emperador, a Octavio, al hijo de Julio César, lo cual cada persona que usaba una moneda para hacer cualquier intercambio económico veía que por un lado estaba la cara del emperador, por el otro un sol radiante, apelando a que el emperador era el propio Dios. Y Jesús viene entrando a Jerusalén y todo en el contexto de la puesta en marcha de la Pascua. La Pascua empezaba un día como hoy y Jerusalén hervía de una forma tan bestial que Roma tenía cada año que reforzar con varias legiones la seguridad y el control de lo que estaba ocurriendo. Ese hervor no tenía que ver solamente con fervor religioso. Las personas estaban sufriendo no solamente bajo el látigo y la espada de Roma, sino las grandes cargas económicas que imponían también la dirección del templo, los líderes religiosos, y la gente estaba anhelando. Y lo vemos esto en el pasaje que habéis leído, ¿verdad? Cuando hablan de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están citando un salmo, lo que en los salmos se nos relata como salmos de celebración, el Salmo 118 en este caso. Del 113 al 118 los salmos están llenos de esa celebración, de esa expectativa, de ese reclamo: Señor, sálvanos, sálvanos, vuelve, rescátanos de esta situación.
Y Israel sabía lo que era pasar por una, si no por una cuarentena y una pandemia, como estamos nosotros ahora, sí había pasado por las pandemias de Egipto, la de Babilonia, la de Asiria, la de Persia, la de Grecia y ahora Roma. Aparte del sufrimiento y el dolor y la esclavitud de sus propios liderazgos que no seguían la voluntad del Señor. Y vemos que la gente que está recibiendo a Jesús en estos momentos de grandes de gran vigor y de gran alegría, hacen tres cosas. El pasaje que hemos leído nos hablan de que tienden sus mantos delante de este Jesús, un Jesús que no viene montado en un corcel blanco. Jesús no viene como un emperador a librarles de sus enemigos. Jesús elige, cumpliendo profecías como la de Zacarías 9:9, entrar sentado en un pequeño asno, incluso un bebé, al punto de que Jesús, cuando da las indicaciones de algo que parece que ya se había preparado, pide que traigan a ese animal de carga pequeñito que no había montado aún, acompañado de su madre. Aquel animal entraba en Jerusalén muerto de miedo por el ruido y por las circunstancias por las que estaba pasando. Jesús decide entrar en Jerusalén cumpliendo las profecías, entrando como el Mesías, pero lo hace en actitud humilde, mansa, que no es comprendida por nadie. Pero aún así, las ganas son tantas que vemos como la gente se está quitando sus mantos. Por cierto, un manto no era algo que tenías liado en casa para irte de picnic o de camping, o como están haciendo mis niños para sacarlo a la terraza en estos días y hacer como que se van de camping. Tu manto era tu única prenda, debajo de eso solamente estaba tu ropa interior, normalmente muy vieja y desgastada, y era casi quedarse desnudo en ropa interior. Así que si eras capaz de dejar tu única prenda de vestir, ponerla a los pies para que fuera pisoteada, es una señal, es una imagen de sumisión, de expectativa, de adoración incluso. También nos habla de esas canciones que están cantando, que como hemos visto citan a salmos, salmos que son de significado muy poderoso para ellos. Estas personas que le siguen y que muchas han venido desde el mar de Galilea haciendo casi 200 kilómetros, no están cantando por cantar, están rememorando, recordando y procurando que se reviva lo que esas letras, esas canciones dicen. Y están pidiendo, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Bendito tú que vienes en el nombre del Señor, rescátanos. Curiosamente, este salmo, los profetas lo utilizan para citar que está lleno también de juicio contra el pecado y contra la tozudez y la desobediencia del propio Israel. Quizás no muchos estaban viendo eso cuando cantaban la canción. Pero hay un tercer gesto que lo hemos leído aquí, el de las ramas, las palmas, y que algunos de los evangelistas, como es el caso de Mateo, nos citan. No sé si vosotros, pero como ya os he dicho, no es poco común haberlo visto o haberlo hecho, o quizás lo tenéis en una de mis salidas de extranjero para hacer la compra. Pude coger esta rama de palmera para ayudarnos en casa a recordar esta fecha. Pero estas ramas, estas palmeras, estas hojas de palma que le dan nombre a la celebración para la mayoría de la cristiandad, no tienen nada que ver con las profecías que tenían que cumplirse, como en otros casos que hemos visto. 140 y pico años antes, los israelitas habían sido capaces de recuperar Jerusalén y el templo de manos de los usurpadores que incluso habían hecho verdaderas atrocidades dentro del templo. La habían llenado de ídolos, sacrificaban cerdos y era lo más horroroso que el pueblo de Israel pudiera soportar, aparte de también haberlo pasado muy mal, de manos de un insurgente rebelde llamado Simón el Macabeo. Lo tenemos esto recogido en uno de los libros deuterocanónicos. Tenéis la cita en segunda de Macabeos 10, 1 al 10, si no recuerdo mal. Vemos como después de esa conquista, de esa recuperación del templo y de la ciudad de Jerusalén, el pueblo lo celebra con ramas de limones y otros árboles y también con palmas. Y es de tal conmoción y de tal alegría que forma parte de ese recuerdo revivido que todos los días que empezaba la Pascua entrando en Jerusalén era obligatorio hacer, y era hacer este desfile lanzando al viento, lanzando al aire estas ramas, recordando que
habían conseguido no solamente ser rescatados y limpiar el templo, habían con mano fuerte, con violencia, sometido a su enemigo. Y hemos visto que a pesar de que esto es una celebración, lo que ocurre alrededor de la entrada de Jesús, es chocante, ¿verdad? Que al final del pasaje hemos leído que Jesús llora. La palabra que utiliza el griego para ese llorar no es un llanto común. Está usando la misma palabra que en alguna otra situación en esta misma semana. Jesús está gimiendo vehementemente. Está completamente roto. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que las personas a su alrededor, el pueblo, no ha entendido. No ha entendido, no ha escuchado, no ha leído, o si lo ha leído, no quiere ver a ese libertador, a ese nuevo Moisés, que no viene con brazo fuerte y con violencia, sino que viene entregándose en la voluntad del Padre, incluso entrando hasta las mismas fauces de sus enemigos. Esos días, como vamos a ir viendo esta semana. Y lo hace así porque el plan no es el dominar, asesinar, exterminar e imponer un nuevo reino como el de Roma por parte de Israel. El plan es, incluyendo aquellos que son hasta enemigos del propio Israel, que el propio Padre sea el que libere, el que rescate, el que vindique al propio Jesús, que va a darse hasta lo último. Y Jesús se nos dice que llora y dice así. Dice, cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si tú también conocieras en este día lo conducente a la paz, pero ahora fue ocultado de tus ojos. El pueblo no quiere ver la solución que Dios ha propuesto. Y quizás esto para nosotros tiene mucho que desmigar y masticar estos días, ¿verdad? Porque cuando vemos la situación en la que estamos, muchos de vosotros puedo imaginar que estáis no solamente con la incertidumbre y el cansancio de estar metidos en casa, sino algunos estáis sufriendo porque no sabéis si va a haber trabajo al acabar la cuarentena. Algunos no tenéis pequeñas empresas o deudas pendientes. Algunos estáis sufriendo mucho con problemas de relaciones dentro del propio hogar. Y es verdad que a veces Jesús, a veces Dios nos defrauda. Digo esto provocativamente, pero es así, ¿verdad? Estamos esperando que Dios nos traiga una solución. Nos surge, vemos con ansiedad las consecuencias que tiene la ruptura en nosotros y alrededor de nosotros, la material, la física, la emocional, la social, la política de este mundo, pero también las que tenemos en casa con nuestras relaciones, nuestra economía, y queremos ver una solución. Y casi que tenemos claro con nuestras palmeras cómo Dios debería hacerla para que fuera efectiva y eficiente. No quiero desanimaros con esto no quiero desanimaros, quiero haceros una pregunta seria, la misma que yo llevo haciéndome estos días, ¿no? ¿Cómo estoy alimentando la esperanza de ese nuevo mañana que queremos ver? Quizás va a haber un nuevo mañana que no va a ser que el Señor vuelva, quizás sí, pero a lo mejor el Señor nos quiere aquí durante un tiempo. ¿Y cómo estamos alimentando esa esperanza? En medio de crisis económica, de relaciones, social, material. Quiero animarte a coger tu rama de olivo, tu rama de palmera, la que tengas en tus plantas colgadas en la terraza, y a que no dejes de vitorear y alabar y decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque un día como hoy la cuenta atrás había empezado y ya no tenía marcha atrás. Pero que lo hagas entendiendo el verde esperanza de tus ramas tiene que ver con la esperanza que Dios trae, a su manera y a su tiempo. Y tiene que ver con vida, tiene que ver con aquello que Jesús, mientras estuvo haciendo todo su ministerio, no se dedicó a extirpar a Roma de Palestina, sino a sanar, a enseñar, a traer esperanza, a traer vida, a traer restauración, a crear un pueblo nuevo, del cual nosotros hoy hemos celebrado tomando pan y vino, encarnando que esa Pascua que se cumplió en un nuevo pacto, podemos no solo recordarla, sino representarla, vivificarla con nuestra propia carne y nuestra propia sangre. Somos parte de ese nuevo reino que Dios ha conquistado y que empezó su cuenta atrás un domingo, un día de Pascua, un día primero de Pascua como el de hoy. Vamos a seguir con mucho más.
Muchas gracias por vuestra paciencia. Animaros a indagar, a coger esos últimos capítulos de vuestros evangelios y a leerlos y releerlos, a meditarlos y a disfrutar y aprender con lo que el Señor tiene para nosotros en estas próximas fechas. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.